Buenas noches, estamos en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bueno, continuamos hablando de las batallas. La semana pasada hablábamos de la batalla tremenda de Josafat contra una coalición de enemigos que vino contra él. Y como muchas veces se levantan murallas, obstáculos, enemigos para hacernos caer, pero vemos cómo Dios le levantó en medio del mismo lugar donde iba a ser su derrota, el valle de Beraca, un valle de bendición, un lugar de bendición. Y así el Señor nos levanta en aquellos lugares que nos parecen difíciles, lugares que quizás nos van a catapultar, a sepultar. Dios levanta un grito de esperanza, ¿verdad? Una voz de esperanza para cada uno de nosotros y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no tengas temor, yo te defiendo. Así que en esta noche continuamos hablando de batallas mías y las batallas tuyas, nuestras batallas que todos tenemos en diferentes frentes. Muchas veces el enemigo se va a levantar con estrategias, con complot, con manipulaciones, ¿verdad? Para hacernos caer. Muchas veces eso va a ocurrir. Y por supuesto tenemos un enemigo común que dice la Escritura que no es de carne ni de sangre. Nosotros no tenemos lucha contra personas específicas, sino contra gobernadores, ¿verdad? Principados, fuertes oposiciones de huestes espirituales de maldad que operan en lugares celestiales o en la atmósfera, en el lugar que realmente nos ha tocado vivir, en el medio ambiente en el cual nos movemos. Por supuesto que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí muchas veces sangre y carne, o sea, el ser humano, se presta por puertas abiertas, por legalidades al enemigo, por problemas que no han rendido su vida a Cristo, asuntos de carácter muchas veces, problemas del alma que no han sido solucionados, heridas, quebraduras, roturas, traumas. Muchas veces esas personas son utilizadas como puntas de lanza, como espadas, como aguijones, para tratar de lacerarnos en la carne. Y si no hemos muerto al yo, no hemos muerto a determinadas áreas de nuestra propia vida, pues sencillamente vamos a ser aguijoneados y la carne va a saltar. Vamos a responder no de una manera espiritual, no vamos a entender que la lucha es espiritual, lo que está operando detrás de ellos es algo espiritual, muchas veces diabólico, muchas veces utilizándole a ellos como punto de lanza, como puntas de lanza contra nuestras propias vidas por situaciones que no han sido resueltas en la vida de esas personas y que vienen contra nosotros para desesperarnos, para hacernos caer, para hacernos perder la paciencia, para crear temor en nuestros corazones, ¿verdad? Y muchas veces son utilizados en este sentido. Bueno, sencillamente batallas. Todos tenemos batallas, batallas personales, batallas con el enemigo externo, batallas, ¿verdad?, con el medio ambiente, batallas familiares, batallas en el centro de trabajo, batallas financieras, batallas con el asunto biológico, la salud física, batallas en todas las áreas de nuestra vida. Porque vivimos en un mundo plagado de batallas, en un mundo caído, naturalezas caídas por el pecado. Y como vivimos en un mundo caído, aún la naturaleza sufre, dice la palabra, dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Todo lo que nos rodea, ¿verdad?, está controlado hasta cierto punto por el enemigo. O sea, las filosofías de este mundo, los espíritus antidios, la corrupción que hay en el mundo, los gobiernos que muchas veces esgrimen agendas contrarias a postulados bíblicos. Todas estas cosas se convierten en enemigos, muchas veces frontales o enemigos ocultos que tratan de venir para destruir nuestras almas. Recuerde que batallamos contra el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo no significa que Satanás está en control de todo lo creado, porque Dios sigue siendo y es el gobernador, el que tiene el control,
el que gobierna en todas las áreas de la creación. O sea, no es el diablo, como muchas personas piensan. El diablo sí controla los postulados los postulados contrarios a la palabra de Dios, los espíritus antidios, los espíritus anticristo que se mueven en el mundo, como les decía, la corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo en ese sentido, pero no el controlador, gobernador, ¿verdad? Y ordenador, y el que está, ¿verdad? En total y absoluto control de todo lo que existe. Eso solamente le pertenece a Dios. Bien, vamos a ver hoy, antes de entrar en los próximos programas, en las batallas internas y externas, vamos a entrar hoy en una batalla muy interesante, la batalla de Daniel. Daniel era un hombre íntegro, un hombre que aún a pesar de sus defectos era un profeta poderoso, un profeta fiel a Dios que vivía en santidad, un deportado que fue deportado cuando el imperio babilónico llegó a Israel, ¿verdad? Llevó cautivos primeramente un grupo de 10,000 y este grupo, dentro de ese primer grupo, la élite de la nación judía, fue llevado Daniel y sus amigos. Daniel sobrevivió al imperio babilónico y pasó al imperio medo-persa. Daniel, ¿verdad? Por la gracia, el poder, la sabiduría, el don de conocimiento que Dios le había dado, le hicieron estar en gracia y en favor en el reinado no solo de Nabucodonosor, sino en el reinado medo-persa. Y llegó a ser uno de los 3 gobernadores que dirigían precisamente en el imperio junto al rey. Y habían una cantidad de sátrapas, 120 sátrapas que dirigían también el gobierno. Pero dice la escritura que Darío vio en Daniel algo más excelente, porque en Daniel había un espíritu superior, era el espíritu de Dios, por supuesto. Mientras los demás adoraban otros dioses paganos, Daniel 3 veces al día abría sus ventanas y se arrodillaba y oraba al Dios de la vida, mirando hacia Jerusalén. O sea, él invocaba el nombre de su Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso le molestaba grandemente a los sátrapas y a los gobernadores, pero porque había en Daniel un espíritu superior, un espíritu de consagración, de fidelidad, de entereza, de responsabilidad, un carácter, ¿verdad?, íntegro, consagrado, santificado, separado para Dios. Y eso les molestaba, que él cumpliera la ley de Dios. Así que el rey Darío determinó que quizás Daniel podía ser el que estuviera por encima de estos 3 gobernadores, de esos 2 gobernadores, el tercero, y de estos 120 sátrapas. Pero ellos se enteraron y trataron por todos los medios de destruir a Daniel. El celo, la envidia, el deseo de poder, ¿verdad? La vanagloria, el deseo de ocupar una palestra, poder y gobierno, muchas veces lleva a los seres humanos a tratar de venir contra otros, sobre todo la envidia y el celo. Son 2 cosas tremendas, 2 características o obras de la carne, ¿verdad?, que operan para destrucción de otras personas. Y ellos, a través de la manipulación, las estrategias diabólicas y el complot, al ver que no podían destruir a Daniel por su carácter, por su integridad, por su responsabilidad, por su fidelidad en cuanto a su trabajo, en cuanto a todo lo que hacía Daniel, pues iban a usar la misma ley de Dios. Así que fueron al rey Darío y le dijeron: rey Darío, deberías hacer una ley firmada por ti, en la cual en 30 días toda aquella persona que se pliegue a otro Dios que no sea, ¿verdad?, el Dios que nosotros, los dioses que nosotros servimos, y sobre todo que te rinda a ti pleitesía, rey Darío, pues en 30 días, si hay alguna persona, pues debe ser echado en el foso de los leones. Y Darío le plació, ¿verdad?, lo que dijeron sus sátrapas diabólicos, con agendas de maquinación, de intimidación, complot diabólico, y con una estrategia bien marcada para destruir al propio Daniel. Pues el rey lo firmó.
¿Y qué sucedió? Que Daniel escuchó el decreto, pero Daniel no cumplió el decreto. Porque primero, antes de servir a los hombres, Daniel sabía que debía servir a Dios. Antes de servir a cualquier agenda humana, cueste lo que cueste, se debe servir a Dios, ¿verdad? Debemos respetar los gobiernos y las leyes, mientras esos gobiernos y esas leyes no van en contra de los postulados de fe, mientras esos gobiernos, esas agendas gubernamentales no van en contra, ¿verdad?, de nuestros principios de fe, de nuestras raíces bíblicas y doctrinales. Por lo tanto, en este caso, Daniel abrió sus ventanas como de costumbre 3 veces al día, se plegó al Dios vivo y oró a él, lo cual fue motivo para que los gobernadores y los sátrapas vinieran delante del rey Darío y dijeran: ciertamente hay alguien que ha quebrado la ley medo-persa. Usted ha dicho que todo aquel, y lo ha afirmado, que venga y adore otros dioses se ha echado en el foso de los leones. Y ahí encontramos a Daniel. Así que enjuiciaron a Daniel, le levantaron un complot tremendo a través de maquinaciones y estrategias diabólicas. Como siempre, el enemigo va a tratar de venir contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, contra tus postulados de fe, contra tus principios. Aún se van a levantar dentro de tu propia casa, aún aquellos que quizás no conozcan al Señor, y van a venir dentro de tu propio trabajo, van a venir aún dentro de las propias iglesias, por celo, por envidia, por contienda, por deseos de poder, por anhelos, ¿verdad?, de exaltar el yo, la vanagloria, la vanidad del hombre. Muchas veces va a ser que el enemigo se levante a través de esas personas como punta de lanza, como aguijones en la carne, para venir contra tu vida. Y esas son las batallas que a veces tenemos que librar. Son batallas externas que a veces se levantan, pero que pueden afectarnos internamente. Pueden muchas veces crear temor, desestabilización, ansiedad. Muchas veces nos sentimos acorralados y eso puede suceder. Pero ante estas situaciones, mira la posición que toma Daniel. Daniel no dice: no, yo voy a plegarme para, digamos, no tener problemas, yo voy a ser permisivo, yo voy a entrar en un sincretismo religioso con los dioses de esta nación, de estas naciones medo-persas unidas en un imperio. Yo voy a plegarme a los designios de ellos por temor a que me pueda suceder algo. Daniel no dijo eso. Daniel continuó adorando a su Dios como hasta el día de ese día él lo había hecho. Hasta ese día él lo había hecho y continuó haciéndolo. Pero esto le iba a costar que lo echaran en el foso de los leones. Así que miren en Daniel 6:16, interesante. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo. Darío trató por todos los medios de salvar a Daniel, porque le caía bien Daniel, porque veía en él un espíritu superior, porque era un hombre íntegro, ¿verdad? Que hasta ahora nunca él había tenido motivo para venir contra Daniel. Así que trató por todos los medios de salvarlo, pero no pudo. Era una ley que él mismo había firmado y sellado, y era ir contra su propia palabra y contra todos aquellos que estaban rodeándolo. Por supuesto, cuando el hombre está enlazado por sistemas, ¿verdad? No puede cumplir la ley de Dios porque muchas veces está comprometido, está enlazado por sistemas gubernamentales, está enlazado por los dichos de su boca, está enlazado por tratos y convenios que ha hecho. Y esto fue lo que sucedió con este hombre, este rey. Así que el rey mandó, trajeron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. O sea, él sabía perfectamente que Daniel servía a Dios continuamente. Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel
no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ¿verdad? Y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, se inquietó su espíritu, ¿verdad? Dios lo permitió que el espíritu del rey Darío se inquietara hasta el punto de que no pudo dormir en toda la noche, se le fue el sueño. En la mañana temprano se levantó muy tempranito y se fue para el foso de los leones. Dice, y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces. ¡Qué tremendo! Hasta cierto punto él tenía como una chispa de esperanza, porque el Dios de Daniel era tan poderoso que quizás había impactado de alguna manera el comportamiento, el testimonio de Daniel, la manera en que Daniel amaba a Dios, la manera en que el conocimiento, los dones de sabiduría, los dones, ¿verdad?, de ciencia se movían en la vida de Daniel, que él estaba impactado por el Dios al cual servía Daniel, hasta el punto de que fue al foso de los leones al otro día, cosa que no era común. Echaban a una persona en un foso de los leones bien hambrientos y no quedaban ni huesos de ellos. Dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¡Qué poderoso! ¿Te ha podido él librar de los leones? ¿Había alguna esperanza en este rey? ¿Podía este rey todavía tener una mínima esperanza? Porque él sabía que había algo diferente en el Dios de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey poderoso, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El ángel del Señor fue enviado, tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. ¡Qué tremendo milagro! Este es un milagro, pero uno de los grandes milagros de la Biblia. El Señor tapa la boca de los leones. ¿Cuántos leones no se levantan para devorarte? ¿Cuántos leones no se levantan muchas veces a través de circunstancias, de personas, de situaciones en el trabajo, aún de tu hogar, con tu propia familia, aún en la iglesia, aún en el llamado ministerial, aún, escuchen bien, en nuestro cotidiano caminar, aún gigantes o leones que se levantan para devorar tu propia salud, tu propia vida, leones que se levantan en el pensamiento, fortalezas mentales para tratar de hacerte decaer, para tumbarte, para desalentarte, para desanimarte, para que no sigas adelante en la lucha, ¿verdad?, de la buena batalla de la fe. El Señor dice, pelea la buena batalla de la fe. No te dejes arrebatar lo que Dios te ha dado, la vida eterna, la salvación, el gozo, la alegría. No te lo dejes arrebatar. El enemigo muchas veces va a batallar contra nosotros y viene como leones. Dice que tenemos, ¿verdad?, luchas contra principados y fuerzas espirituales de maldad en lugares celestiales, y que el león, ¿verdad?, ruge. Dice que nos rodea muchas veces y establece un rugido, porque el león trata de intimidar con rugidos. Pero déjame decirle algo, como un león rugiente viene alrededor de ti para tratar de intimidarte, ¿verdad? De intimidarte. Pero déjame decirte algo, un mayor león, que es el genuino león, el león de la tribu de Judá, viene para defenderte. Y cuando hay un león que establece territorio, cualquier otra voz que parezca león o cualquier otro rugido que trate de imitar, ¿verdad?, tiene que huir en el nombre de Jesús, porque los leones establecen también territorios. Así que el león de la tribu de Judá está a favor nuestro. Y aun cuando el enemigo
viene y se levanta, ¿verdad? Como un león rugiente a ver quién puede devorar y trata alrededor tuyo de lanzar rugidos para intimidarte. No tengas temor. El león de la tribu de Judá ha establecido territorio y el Señor en el mismo lugar donde el enemigo trata y viene para tratar de destruirte, en ese mismo lugar, el Señor va a levantar un lugar de victoria. Mire qué tremendo. En el mismo lugar que puede ser tu peor derrota y destrucción, se puede convertir en tu lugar de mayor victoria. Qué poderoso el lugar de tu mayor victoria. Como decíamos la semana pasada con Josafat, ese lugar donde el enemigo, esa coalición de los moabitas, amonitas y edomitas que venían contra Josafat para destruirlo y rodearon, ¿verdad?, a toda Jerusalén. Sin embargo, el Señor poderosamente se levantó a favor de ellos, les dio la victoria y le dijo: paraos, estad quietos y ven la salvación que yo voy a hacer y que les voy a dar, ¿verdad?, a ustedes. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que el Señor pelea nuestras batallas. Él pelea tus batallas como león, ¿verdad?, poderoso, el león de la tribu de Judá. Se levanta a favor de sus hijos y verdaderamente ruge, pero no ruge contra nosotros, porque eso es la manera en que el enemigo intimida a sus víctimas. No, el Señor ruge contra el enemigo que pretende ser un león, y ahí hace que huya, ¿verdad?, ante el rugido del verdadero león, que es el león de la tribu de Judá. Así que muy importante, paraos y estar quietos y ver la salvación que haré por ustedes hoy. Él pelea tu batalla, no importa la batalla que sea batalla financiera, sea batalla en el campo de la salud, sea batalla en el campo de la mente, sea batalla con los hijos, sea batalla con los novios, sea batalla con las novias, sea batalla con tu cónyuge, sea batalla, ¿verdad?, en el área del trabajo con tus jefes, sea batalla en el área de la salud, cualquier área que esta sea. Párate, estate quieto. Esa no es tu pelea, esa no es tu batalla. Aprende a estar quieto y ver cómo el Señor mete su mano. No metas la tuya. Deja que la tuya se quede quieta y deja que Dios pelee tu batalla. Deja que Dios pelee tu batalla, como hizo Daniel. Daniel no se intimidó ante la manipulación, el complot y las estrategias diabólicas. Daniel abrió las ventanas y oró a Dios, como hizo Josafat. Ayunó, oró, volvió sus ojos a Dios y le dijo: no tengo tal fuerza contra esta multitud que viene contra mí. No sé qué voy a hacer, pero a ti vuelvo mis ojos. Así que es importante que volvamos nuestros ojos al Señor. Dios libró a Josafat de una coalición de enemigos que venían contra él y contra el pueblo de Dios. Dios libró a Daniel en el foso de los leones, tapándole la boca a los leones. Dios tapa la boca a cualquier cosa que trate de rugir hoy. Cualquier cosa que trata de rugir contra ti, en el nombre poderoso de Jesús, tapamos la boca de los leones hoy en el nombre poderoso de Jesús. Tapamos la boca de los leones contra todos aquellos que vienen de una manera mezquina, diabólica, con estrategia, con complot, con manipulación, de cualquier manera, porque muchas veces sí tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos, perdón, lucha contra sangre y carne, sino contra enemigos espirituales. Pero la sangre y la carne se prestan, el ser humano, ¿verdad?, por su condición pecaminosa, muchas veces se presta para ser usado por el enemigo contra nuestras propias vidas. En el versículo 23 de Daniel 6, mira lo que dice: cuando Daniel, el Señor lo rescata de estos leones terribles, de la boca de los leones, y precisamente lo rescata por su, no solamente porque creía en Dios, sino por su inocencia, lo rescata por su santidad, por su fidelidad a Dios. Y allí estaba el Espíritu de Dios con Daniel en esa fosa de leones. Yo me imagino que los leones estaban quietos,
Cuando vieron a Daniel, se hicieron compañeros de Daniel en el mismo foso, porque hasta el enemigo del Señor lo pone a nuestro favor cuando Dios está de nuestra parte. Aún el enemigo que levanta su vara contra nosotros o su bocota contra nosotros, tiene que callarla y muchas veces se pone a favor nuestro. Escuchen bien, Dios puede hacer que tu enemigo se ponga a favor tuyo, a favor tuyo. Tu enemigo se levante aparentemente para destruirte y el enemigo, la boca de ellos sea, verdad, callada, sea tapada y ellos tengan que venir precisamente para ser instrumento de bendición y no de maldición. En el 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ni uno de ellos quedó. Los propios enemigos, ¿verdad? Fueron destruidos en el propio foso de leones que ellos de una manera baja, sutil, con estrategias diabólicas, con complot, habían logrado que Daniel fuera echado en él. Así que es como la época de Esther, ¿verdad? Con el primer ministro Amán, la horca que él preparó para el primo de Esther, Mardoqueo, fue la misma horca donde él fue ahorcado. Así que el enemigo muchas veces viene contra ti y en el mismo lugar que él ha preparado para ti, para que tú caigas, él caerá en el hoyo. El mismo hoyo que él abrió para que tú cayeras y murieras y no tuvieras, ¿verdad?, ninguna esperanza, en ese mismo hoyo que él cavó, él mismo será enterrado. Así que no tengas temor, porque tus valles, aparentemente tus valles de perdición, de batalla, de destrucción, de muerte, Dios las puede levantar como valle de veraca, como lugar de bendición, tapar la boca de los leones y darte la mayor victoria. Miren en el versículo 25 lo que el rey Darío hace. Tremendo, qué impacto tan poderoso tuvo el testimonio de Daniel, qué impacto tan poderoso puede tener el testimonio tuyo, que aún los impíos pueden volverse al Dios de la vida, pueden proclamar el Dios de la vida cuando vean las grandezas que Dios hace en tu vida, cuando vean las grandezas y las maravillas de cómo Dios te libra a ti en situaciones claves, situaciones límites, situaciones donde el enemigo te quiere destruir, cómo Dios, ¿verdad?, puede levantar un testimonio poderoso para que aún el impío pueda volverse a Dios por ese testimonio de salvación, de liberación que Dios te ha dado. Dice en el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, dijo el rey Darío. De parte mía es puesta esta ordenanza, ahora era una ordenanza del rey Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Qué tremendo, qué poderoso. El rey Darío reconociendo la grandeza de Dios. El rey Darío diciendo: el poder de Dios es tan grande, el dominio, ¿verdad?, de Dios es tan poderoso. Todos los reinos de la tierra tienen que temer, temblar ante la presencia del Dios de Daniel. Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido. Una confesión de un rey que era un rey impío y que ahora se ha vuelto al Dios de Daniel. Qué poderoso, que aún los impíos se vuelvan al Dios,
viviente, al Dios que tiene todo dominio y todo poder, por el testimonio, por ver la grandeza, por ver el milagro, por ver la salvación y la liberación que Dios hace en tu vida. Qué poderoso y qué tremendo. Tus batallas, mis batallas, las libra Dios. Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. Y el lugar que aparentemente iba a ser el lugar de destrucción, tu cementerio, tu muerte, Dios lo va a levantar como el lugar de mayor victoria. El valle de Beraca, como el Señor le dijo a Josafat, el lugar de bendición. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Seguiremos hablando mis batallas, tu batalla, nuestras batallas. Hasta el próximo programa, Tiempo de Dios, en su canal Vida TV.